Bienvenidos a Archivo del Campo de Guerra. Central de Archivos, Anales Agresivos y Documentos Desclasificados. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like al video. Déjenos saber en los comentarios desde donde nos están viendo. El libro está abierto. Ahora bien, antes de contarles la verdad sobre lo que realmente ocurrió durante el incidente del dirigible chino que tuvo lugar a principios de febrero del año pasado. Antes de explicarles por qué el objeto que derribamos sobre el Océano Atlántico no era en realidad la amenaza que tuvo el potencial de aterrorizar al mundo, necesito contarles mi historia y por qué estuve involucrado en esta fuerza especial. Yo no era ningún prodigio de inteligencia, ni estaba hombro a hombro con las mentes más brillantes de la CIA u otras agencias, ni tenía condecoraciones por mi dominio de redes de sensores avanzados. No. Yo era simplemente un administrador de rango medio del Sistema de Defensa Aeroespacial de América del Norte, más conocido como NORAD, trabajando en inteligencia de señales. Básicamente, eso significaba que yo monitoreaba y gestionaba el tráfico aéreo a diario y generaba informes que, hasta donde sabía, nunca llegaban a manos de nadie con un rango realmente alto. Hasta que apareció el dirigible sobre Montana y todo cambió. La llamada llegó a las 4:30 de la madrugada del 1 de febrero. Yo estaba profundamente dormido en mi apartamento en Colorado Springs cuando mi teléfono comenzó a vibrar con ese tono específico que significaba emergencia clasificada. Preséntese de inmediato. Cuando llegué a la base de la Fuerza Espacial Peterson, el centro de mando ya estaba sumido en un caos controlado. El capitán Marcus Hall, mi superior directo, me interceptó antes de que pudiera siquiera llegar a mi estación de trabajo. Tenía esa expresión que solo aparece cuando alguien acaba de enterarse de algo que va a arruinarle el mes entero. Bro, quedas reasignado temporalmente. Un dirigible de vigilancia chino ha ingresado en el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Defensa está formando una célula de inteligencia de respuesta rápida para rastrear y analizar la amenaza. Tienes experiencia en inteligencia china y análisis visual. Empaca para un mínimo de 72 horas. La sala de conferencias a la que me llevaron estaba llena de personal que nunca había visto antes. Analistas militares de distintas ramas, oficiales de la CIA vestidos de civil, especialistas técnicos de la NSA y un puñado de personas cuyas afiliaciones nunca se mencionaron y aparentemente nunca lo serían. El ambiente era tenso de una manera distinta a cualquier otra crisis normal. Esto no se trataba solo de un globo. Se trataba de humillación política. De que el sistema de defensa aérea más avanzado del mundo hubiera fallado en impedir que una plataforma de vigilancia china flotara sobre algunas de nuestras instalaciones militares más sensibles. El informe inicial fue directo. Un globo de gran altitud, confirmado como de origen chino mediante análisis de datos y rastreo de trayectoria, había ingresado al espacio aéreo estadounidense por las Islas Aleutianas y ahora se desplazaba hacia el sureste sobre Montana. Estaba equipado con lo que parecía ser equipo de vigilancia, paneles solares y sistemas de propulsión que le otorgaban una maniobrabilidad limitada. La Casa Blanca debatía si derribarlo sobre tierra o esperar a que alcanzara el Atlántico. Lo que hacía la situación políticamente explosiva era que los civiles ya lo habían fotografiado. Las redes sociales estaban inundadas de imágenes del enorme dirigible blanco flotando serenamente sobre campos agrícolas de Montana. China afirmaba que se trataba de una plataforma meteorológica que se había desviado de su curso. Nosotros sabíamos que eso era falso. Los sistemas de propulsión y el patrón de vuelo dejaban claro que se trataba de una misión de vigilancia deliberada sobre nuestros campos de misiles balísticos intercontinentales. Su misión, dijo el oficial al mando de la reunión, un coronel cuyo nombre nunca supe, es supervisar toda la inteligencia técnica relacionada con esta plataforma, rastrear sus movimientos, analizar sus capacidades y proporcionar evaluaciones en tiempo real sobre qué información podría estar recopilando. Trabajarán en turnos de 12 horas hasta que esta situación se resuelva.
La Fuerza Especial instaló operaciones en una sala que había sido convertida apresuradamente desde un aula de entrenamiento, 20 estaciones de trabajo, pantallas montadas en la pared mostrando alertas tempranas e imágenes satelitales, y suficiente café como para mantener despierto a un pequeño ejército durante una semana. A mí me asignaron el puesto 7, responsable de consolidar datos de radar terrestre, seguimiento satelital y observaciones visuales. El trabajo era agotador, pero crucial. Cada pocas horas recibíamos predicciones de trayectoria actualizadas. Cada vez que el dirigible cambiaba de altitud o ajustaba su rumbo, analizábamos si respondía a patrones de viento o si estaba siendo dirigido activamente hacia objetivos específicos. Y cada nueva fotografía que aparecía en redes sociales era examinada en busca de detalles técnicos que pudieran revelar capacidades que nuestros propios sensores no habían detectado. Durante los primeros 3 días, todo siguió los protocolos estándar de respuesta a crisis. El globo se desplazó hacia el este sobre Montana, luego hacia el sur, entrando en Wyoming y Colorado. La presión política para derribarlo aumentaba, pero el Pentágono temía que los restos cayeran sobre zonas pobladas. Lo rastreamos continuamente, documentamos todo y esperamos a que los responsables tomaran una decisión. El 4 de febrero llegó la orden. Un F-22 derribaría el globo una vez que alcanzara el Océano Atlántico, donde los restos caerían al agua y no sobre civiles. Toda la Fuerza Especial observó en vivo cómo el caza disparaba un misil AIM-9X de Binder que perforó el dirigible y lo envió cayendo al océano frente a la costa de Carolina del Sur. Todos aplaudieron. La amenaza había sido neutralizada. La plataforma de vigilancia china había sido destruida. La crisis había terminado. Excepto que no lo había hecho. Lo que estoy a punto de contarles es lo que descubrí en las 72 horas posteriores al derribo. La información que me hizo comprender que el dirigible que destruimos no era la verdadera amenaza. Y la razón por la cual ciertos archivos fueron reclasificados apenas horas después de mi descubrimiento. Todo comenzó con una anomalía de datos que noté mientras revisaba los registros de radar del 2 de febrero. Era 2 días después de haber sido asignado a la Fuerza Especial y estaba revisando datos históricos para establecer patrones base de seguimiento del globo. Procedimiento analítico estándar: observar dónde ha estado un objeto para predecir hacia dónde se dirige. Pero al revisar los registros brutos del radar de la estación de seguimiento de NORAD en Montana, encontré algo que no coincidía con la cronología oficial. Según el informe de seguimiento consolidado que utilizaba toda la Fuerza Especial, el dirigible había sido rastreado de forma continua desde el momento en que entró en el espacio aéreo de Montana. Un solo objeto, una firma de radar constante, una trayectoria ininterrumpida. Pero los registros originales del radar contaban una historia diferente. El 2 de febrero a las 13:47 había 2 contactos de radar distintos a gran altitud sobre el norte de Montana. Uno coincidía perfectamente con la firma del dirigible. El otro era diferente, una sección transversal de radar más pequeña, una altitud ligeramente mayor y un patrón de movimiento que era mucho más deliberado y controlado que la deriva impulsada por el viento del globo. Abrí los datos de seguimiento en mi consola secundaria y amplié la línea de tiempo. Durante aproximadamente 4 horas, el 2 de febrero, el radar de Montana había estado rastreando 2 objetos. Luego, a las 17:21, la pista del segundo objeto simplemente desapareció. No porque descendiera. No porque saliera del alcance del radar. La señal terminó abruptamente, en medio de un espacio aéreo completamente monitoreado. Y aquí fue cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El informe de seguimiento consolidado, el que todos los analistas de la Fuerza Especial estaban utilizando, solo mostraba el globo. El segundo objeto había sido eliminado por completo. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron 5 minutos completos, tratando de decidir si estaba ante un error de procesamiento de datos, o algo mucho más deliberado. Entonces hice lo que haría cualquier analista de inteligencia. Busqué evidencia de confirmación.
Solicité imágenes satelitales del mismo periodo. La Oficina Nacional de Reconocimiento había asignado varios satélites para seguir al globo, y esas imágenes deberían haber captado cualquier otro objeto en el mismo espacio aéreo. Pero cuando hice la solicitud por los canales oficiales, recibí una respuesta que jamás había visto antes. Solicitud denegada. Material reclasificado bajo protocolos de acceso restringido del NRO. En ese momento supe que algo no estaba bien. Había trabajado con imágenes satelitales durante 5 años. Tenía las autorizaciones necesarias para acceder a cualquier material relacionado con plataformas de vigilancia chinas. No existía ninguna razón normal para restringir imágenes que habían estado disponibles para la Fuerza Especial apenas días antes. Caminé hasta la estación de trabajo de Marcus Hall. Él estaba revisando interceptaciones de comunicaciones, buscando cualquier señal de actividad militar china que indicara que sabían que íbamos a derribar el globo. Cuando le mostré lo que había encontrado, su expresión cambió de confusión a algo que se parecía peligrosamente al miedo. ¿De dónde sacaste estos datos sin procesar?, preguntó en voz baja. Archivos de la estación de NORAD en Montana. Es material sin filtrar, solo los registros brutos de radar que alimentan el sistema de seguimiento consolidado. Marcus observó las 2 señales de radar, y pude ver cómo hacía el mismo cálculo mental que yo. Si había habido 2 objetos y solo uno aparecía en los informes oficiales, eso significaba que alguien había excluido deliberadamente el segundo del análisis. Ro, necesito que dejes de investigar esto ahora mismo, dijo Marcus, con un tono que nunca le había escuchado. Borra estas consultas de tu sistema, cierra esas solicitudes de datos y vuelve a tu trabajo asignado. Pero Marcus, si había otro objeto. Detente. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y luego se inclinó hacia mí. Escúchame con mucha atención. No sé qué encontraste, pero si no está en los informes consolidados, hay una razón. Y esa razón está muy por encima de nuestros rangos. Haz tu trabajo. Rastrea el globo que se nos ordenó rastrear y finge que no viste nada más. Quise discutir, insistir, pero la mirada en los ojos de Marcus dejó claro que no era una sugerencia. Era una orden directa, transmitida por alguien que estaba genuinamente aterrorizado de lo que podría pasar si yo seguía indagando. Así que regresé a mi estación de trabajo, cerré las consultas y retomé mis tareas asignadas. Pero no borré nada. No pude hacerlo. Cada instinto que había desarrollado como analista de inteligencia me gritaba que algo estaba profundamente mal. Esa noche, después de terminar mi turno, me senté solo en mi habitación y pensé en lo que había descubierto. 2 objetos sobre Montana. Uno que todos estaban siguiendo, y otro que había sido sistemáticamente eliminado de los registros oficiales, con imágenes satelitales reclasificadas a un nivel al que ni siquiera los miembros de la Fuerza Especial podían acceder. La pregunta no era si algo extraño había ocurrido. La pregunta era por qué nadie quería que lo supiéramos. Durante las siguientes 48 horas, mientras el resto de la Fuerza Especial se concentraba en seguir el globo hacia el Atlántico y preparar el derribo, comencé a realizar análisis silenciosos durante mis horas libres. Nada que activara alertas de seguridad ni llamara la atención del liderazgo. Solo análisis cuidadoso de datos a los que ya tenía acceso autorizado. Revisé los patrones meteorológicos del norte de Montana el 2 de febrero. Si el segundo objeto hubiera sido otro globo, debería haberse movido con el viento a esa altitud. Pero la pista de radar mostraba algo distinto. Mientras el globo chino derivaba hacia el sureste a velocidades coherentes con los vientos predominantes, el segundo objeto se movía casi directamente hacia el sur, a una velocidad que sugería propulsión propia o vuelo a una altitud diferente a la indicada por el radar. Revisé los registros de control de tráfico aéreo civil y militar en esa zona. Nada. Las rutas comerciales no pasan por esa parte de Montana. Y no había ejercicios militares programados que justificaran aeronaves a esa altitud.
Incluso revisé datos de satélites y seguimiento de desechos espaciales, pensando que quizás se trataba de basura reingresando a la atmósfera. Pero la firma de radar no coincidía. Los desechos espaciales entran rápido y se desintegran. Esto se movía lentamente, de forma deliberada, manteniendo altitud constante durante horas antes de que la pista se cortara. Cada pieza de evidencia apuntaba a la misma conclusión. Había habido un segundo objeto sobre Montana. Se movía con inteligencia o control propio. Y alguien había tomado la decisión consciente de eliminarlo de todo seguimiento y análisis oficial. El derribo ocurrió el 4 de febrero a las 14:39, hora del este. Lo vi en la transmisión en vivo como todos los demás. Un misil. Impacto limpio. Restos del globo cayendo al Atlántico. El centro de mando estalló en aplausos y felicitaciones. Habíamos eliminado la amenaza. Pero yo no podía dejar de pensar en el otro objeto. El que nadie mencionaba. El que había sido cuidadosamente borrado de todos los registros oficiales. Tras el derribo, la Fuerza Especial comenzó a disolverse. La mayoría del personal fue reasignado a sus funciones habituales. La crisis había terminado. Estados Unidos había dejado claro que no toleraría plataformas de vigilancia chinas en su espacio aéreo. Todo debía volver a la normalidad. Excepto que no lo hizo. Al día siguiente del derribo, fui convocado a una reunión de la que no había recibido aviso previo. No fue en el SIF donde había trabajado la Fuerza Especial, sino en un edificio completamente distinto dentro de la base de la Fuerza Espacial Peterson. Una instalación en la que nunca había estado antes, con protocolos de seguridad que requerían 3 escaneos biométricos separados solo para llegar al ascensor. La sala de reuniones era pequeña, sin ventanas. Esperándome había 2 personas. Nunca los había conocido. Una se presentó como la doctora Sarah Vance, de la agencia de inteligencia Aegis. El otro no dio nombre ni afiliación institucional. Simplemente se sentó allí con una carpeta que tenía mi nombre en la portada y una marca de clasificación que no reconocí. Administrador Rowe, comenzó la doctora Vance. Tenemos conocimiento de que ha estado realizando análisis no autorizados sobre datos de seguimiento relacionados con la operación de vigilancia en Montana. Sentí la boca seca. ¿Lo sabían? Por supuesto que lo sabían. Cada consulta que había hecho, cada registro al que había accedido, todo había sido registrado y monitoreado. Estaba dando seguimiento a anomalías de datos dentro de mi análisis asignado, dije, intentando mantener la voz firme. Procedimiento analítico estándar. El funcionario de aspecto severo abrió la carpeta y sacó capturas impresas de mis consultas, búsquedas de imágenes satelitales, intentos de cruzar datos de radar, referencias temporales, todo. Con marcas de tiempo e identificadores de sistema. Administrador Rowe, lo que usted descubrió está clasificado bajo un programa de acceso especial para el cual usted no tiene autorización. El hecho de que haya continuado investigando después de que su jefe directo le ordenara detenerse constituye una violación grave de seguridad. No accedí a nada para lo que no tuviera autorización, respondí. Todo estaba dentro de mis credenciales. El problema no es a qué accedió, interrumpió la doctora Vance. El problema es lo que comprendió a partir de ello. Usted identificó la existencia de algo que no está autorizado a conocer. Y ahora debemos decidir qué hacer al respecto. La forma en que lo dijo dejó perfectamente claras mis opciones. Podía cooperar, firmar los nuevos acuerdos de confidencialidad que pusieran frente a mí y, aparentemente, conservar mi carrera y mis autorizaciones. O podía negarme y enfrentar consecuencias que acabarían con todo por lo que había trabajado. Había un segundo objeto sobre Montana, dije en voz baja. ¿No es así? El funcionario cerró la carpeta. Administrador Rowe, queda removido de la Fuerza Especial con efecto inmediato. No discutirá nada de lo que haya observado con nadie, incluyendo a su jefe directo. Se presentará a evaluación médica estándar posterior a crisis. Después,
Tomará 2 semanas de licencia administrativa. Al regresar, será reasignado a funciones que no involucren plataformas de vigilancia chinas ni nada relacionado con el incidente de febrero. Eso no es una respuesta, dije. La doctora Vance se inclinó hacia adelante. No, no lo es. Pero es todo lo que va a recibir. La decisión es simple: firme el acuerdo adicional de confidencialidad, tome su licencia y regrese a una carrera que continuará con normalidad. O se enfrente a una investigación por manejo indebido de información clasificada que terminará con la revocación de su autorización, la pérdida de su empleo y, posiblemente, cargos penales. Deslizaron los documentos sobre la mesa. Un acuerdo de confidencialidad adicional. Protocolos de programas de acceso especial. Reconocimiento de sanciones por incumplimiento que incluían hasta 20 años de prisión federal. Firmé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero firmar ese documento no hizo que olvidara lo que había descubierto. Solo me hizo comprender que lo que fuera que estuvo sobre Montana el 2 de febrero, ese segundo objeto, estaba clasificado a un nivel que hacía que el dirigible chino pareciera un simple problema de relaciones públicas en comparación con una amenaza real. Tenían razón en una sola cosa. Lo que derribamos no era lo que debía habernos asustado. Era lo que decidieron no derribar. Lo que eliminaron de los registros y reclasificaron hasta hacerlo desaparecer. Lo que se movió con propósito e inteligencia sobre nuestro espacio aéreo mientras todos miraban al globo. Y la parte más aterradora. Yo aún no tenía idea de qué era, ni a dónde fue después de que la pista de radar desapareció. Solo sabía que alguien con un poder enorme había decidido que ese conocimiento era demasiado peligroso para cualquiera que no estuviera dentro de un programa de acceso especial. Las 2 semanas de licencia administrativa supuestamente eran para ayudarme a descomprimir el estrés de la crisis. En realidad, me dieron tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Y cuando eres un analista de inteligencia con preguntas sin respuesta rondándote la cabeza, pensar es peligroso. Pasé los primeros 3 días intentando ser normal. Fui al gimnasio, dormí, vi películas que llevaba tiempo queriendo ver. Pero cada noche me quedaba despierto pensando en esa segunda pista de radar, en las no respuestas de la doctora Vance, en la rapidez con la que habían cerrado mi investigación. En el acuerdo adicional de confidencialidad que me prohibía incluso reconocer que había existido algo más que el globo chino. Para el 4.º día, ya no lo soportaba más. Necesitaba entender qué había descubierto, aunque no pudiera investigarlo oficialmente. El problema era que no podía acceder a ningún sistema clasificado desde casa. Todo lo que había visto antes estaba dentro de la red segura de NORAD, y ahora que estaba de licencia y claramente marcado en el sistema, cualquier intento de acceso habría activado alertas inmediatas. Pero existían otras fuentes. Fuentes abiertas. Cosas que no requerían autorizaciones ni dejaban rastros que pudieran vincularse conmigo. Empecé por las redes sociales durante los primeros días de febrero, cuando el dirigible flotaba sobre Montana. Miles de personas habían publicado fotos y videos. La mayoría mostraban el globo, esa esfera blanca inconfundible con su carga colgando debajo. Pero yo buscaba otra cosa. Alguien que hubiera captado un segundo objeto en el mismo marco temporal y geográfico. Me tomó unas 16 horas de búsqueda, filtrando publicaciones por ubicación y hora, hasta que lo encontré. Una fotografía publicada por un agricultor llamado Tom Kellerman, que vivía a unos 65 kilómetros al sur de Great Falls, Montana. La imagen había sido tomada el 2 de febrero alrededor de las 2:15 de la tarde, casi exactamente cuando mis datos de radar habían detectado el segundo objeto. La foto mostraba una amplia extensión del cielo de Montana. Y allí, en el borde del encuadre, apenas visible, había algo que no era el globo chino. Era más pequeño. Más oscuro. Su forma era difícil de distinguir por la distancia y la compresión de la imagen, pero estaba allí. Sin duda alguna. El texto de Kellerman decía: todos hablan del globo chino, pero ¿qué es esta otra cosa?
La vi moverse hacia el sur, muy arriba, dron militar, tal vez. La publicación tenía 3 me gusta y 0 comentarios. Nadie la había notado. Nadie, excepto yo. Hice una captura de pantalla y comencé a buscar más. Sí que Germán lo había visto, tal vez otros también. Personas que habían estado mirando al cielo, tomando fotos del globo. Y captaron accidentalmente algo más en sus imágenes. Durante los 2 días siguientes encontré 4 fotografías adicionales. Fotógrafos distintos, ubicaciones diferentes en el norte de Montana, todas del 2 de febrero. Y en cada una, si sabías qué buscar, allí estaba. Un objeto oscuro, a gran altitud, desplazándose en una dirección casi perfectamente sur, mientras el dirigible chino derivaba hacia el sureste. Ninguna de esas personas se dio cuenta de lo que había capturado. Sus publicaciones hablaban del globo, de la vigilancia china, de si el gobierno debía derribarlo o no. El segundo objeto era solo una anomalía en el borde de las fotos, algo que había notado de pasada, sin pensar que fuera importante. Pero juntas, esas imágenes contaban una historia clara. Había habido un segundo objeto. Era lo suficientemente grande como para ser fotografiado desde tierra, lo que significaba que o era enorme o volaba a una altitud menor de la que yo había supuesto inicialmente. Y, lo más importante, múltiples civiles lo habían visto y documentado, aunque no comprendieran lo que estaban observando. Creé una cuenta de correo desechable y contacté a Tom Kellerman, el agricultor que había publicado la fotografía más clara. Mantuve el mensaje informal, analítico, no oficial. Hola. Vi tu publicación sobre el objeto que observaste el 2 de febrero. Estoy investigando avistamientos de aeronaves no identificadas de esa semana para un proyecto de análisis. ¿Notaste algo inusual en cómo se movía o cómo se veía? Respondió en pocas horas. Sí, fue raro. Se movía en línea recta, mucho más controlado que el globo que todos estaban mirando. Mi hijo pensó que quizá era un bombardero furtivo o algo así. Lo observamos unos 20 minutos antes de que se metiera detrás de unas nubes y lo perdiéramos de vista. ¿Por qué te interesa? No respondí. Ya tenía lo que necesitaba. Confirmación directa de que el objeto se movía con control e inteligencia aparentes, no simplemente empujado por patrones de viento. Y que había sido visible durante al menos 20 minutos, lo que significaba que no intentaba ocultarse. Había estado operando a plena luz del día, en el mismo espacio aéreo que un dirigible chino de vigilancia que acaparaba la atención de los medios internacionales. Eso era lo que no tenía sentido. Si se trataba de un activo militar estadounidense, ¿por qué volarlo cerca del globo chino? Lo último que querría sería que tu plataforma clasificada fuera fotografiada por civiles o detectada por radares comerciales mientras el mundo entero estaba observando el cielo de Montana. A menos que no fuera un activo estadounidense. La idea me golpeó como agua helada. ¿Y si el segundo objeto no era nuestro? ¿Y si era otra plataforma de vigilancia extranjera? Una que estaba utilizando el dirigible chino como cobertura mientras toda la atención se centraba en la amenaza visible. Mientras cámaras de noticias y sistemas de seguimiento militares estaban fijados en ese enorme globo blanco, algo más podría haberse deslizado con mucha menos supervisión. Pero si eso era cierto, ¿por qué eliminarlo deliberadamente del seguimiento oficial? ¿Por qué borrarlo de los registros en lugar de tratarlo como una amenaza adicional? A menos que no pudieran identificarlo. A menos que fuera algo que no encajara en ninguna categoría de amenaza conocida. Y en lugar de admitir que un objeto desconocido había penetrado nuestro espacio aéreo sin que tuviéramos idea de qué era o de dónde venía, simplemente decidieron fingir que nunca existió. Yo seguía de licencia, aún a días de que me permitieran regresar a la base. No podía verificar nada por canales oficiales. Pero conocía a alguien que tal vez pudiera ayudar. Alguien que había estado conmigo en la Fuerza Especial. Alguien que había demostrado el mismo tipo de curiosidad analítica que suele meter en problemas a personas como nosotros. Teniente Daniel Mercer.
Era inteligencia de la Fuerza Aérea, destinado en la base aérea Malmstrom, en Montana. Había sido uno de los analistas que nos proporcionaba observaciones a nivel de campo durante la operación de seguimiento. Habíamos trabajado juntos durante 3 días en plena crisis, lo suficiente como para desarrollar ese tipo de afinidad profesional que, en circunstancias extremas, se convierte en confianza real. Lo llamé desde un teléfono público. Sí. Un teléfono público real. En ese punto ya estaba lo bastante paranoico como para preocuparme de que mi celular estuviera intervenido. Me tomó 40 minutos encontrar uno que funcionara y otros 5 recordar cómo demonios se usaba. Cuando Daniel respondió, pude oír la confusión en su voz. Nadie recibe llamadas desde teléfonos públicos a menos que sea muy viejo o esté muy preocupado por la vigilancia. Soy Ethan Rowe, dije. De la Fuerza Especial del Dirigible. Sé que esto va a sonar paranoico, pero necesito preguntarte algo, y necesito que no le digas a nadie que hablamos. Hubo una pausa larga. ¿Qué tipo de algo? El 2 de febrero, ¿viste algo inusual en el espacio aéreo de Montana además del globo chino? ¿Alguna alerta de radar o avistamiento visual que no apareciera en los informes oficiales? Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, casi un susurro. ¿Desde dónde llamas? Un teléfono público en Colorado Springs. Estoy de licencia. Escuché movimiento. Una puerta cerrándose. Luego Daniel volvió a la línea. ¿Está bien? Creo que puedo hablar. Sí, vi algo. La tarde del 2 de febrero. Tuvimos una pista de radar que no coincidía con el perfil del globo. Más pequeña. Más rápida. Más maniobrable. Lo reporté por la cadena de mando y me dijeron que lo descartara. Dijeron que era un artefacto de datos, algún tipo de interferencia causada por condiciones atmosféricas. ¿Lo creíste? Pregunté. En ese momento, quizá. Pero al día siguiente intenté acceder a los registros brutos del radar para hacer un análisis posterior y descubrí que habían sido reclasificados. De repente ya no tenía acceso a datos con los que había estado trabajando 24 horas antes. Ahí supe que algo estaba mal. ¿Intentaste insistir? Hablé con mi comandante, dijo Daniel. Me dijo lo mismo que a ti, por lo que parece. Que algunas cosas están clasificadas por encima de nuestro rango y que hacer demasiadas preguntas sobre ellas es la forma más rápida de arruinar tu carrera. Así que lo dejé. Pero no lo olvidaste. ¿Cómo iba a hacerlo? Respondió. Tuvimos un objeto no identificado en el espacio aéreo estadounidense moviéndose con inteligencia aparente. Y en lugar de tratarlo como una amenaza, o siquiera reconocer que existía, simplemente fingimos que no estaba allí. Así no es como se supone que funcione esto. Se supone que investigamos contactos desconocidos, los analizamos, evaluamos el nivel de amenaza. No los borramos de los registros y esperamos que nadie. Out. Le conté sobre las fotografías civiles que había encontrado, sobre Tom Kellerman y los demás que habían visto el segundo objeto sin comprender su importancia. Le hablé de mi teoría, que tal vez estaba usando el dirigible chino como cobertura. Eso sería brillante, si es cierto, dijo Daniel. Todos están mirando la amenaza visible, así que haces pasar otra cosa que recibe mucha menos atención. Distracción clásica. Luego guardó silencio un momento. Pero Ethan, si tienes razón, eso plantea una pregunta mucho más aterradora. ¿Qué pregunta? Si estaba usando el dirigible como cobertura, eso significa que quien lo envió sabía del dirigible con antelación. Sabía su trayectoria. Sabía que atraería atención masiva. Eso implica que o bien China estaba ejecutando 2 operaciones separadas al mismo tiempo, o que alguien más conocía la plataforma de vigilancia china y decidió aprovecharse de ella. Las implicaciones eran abrumadoras. Eso significaría intercambio de inteligencia entre potencias extranjeras,
O una penetración de inteligencia tan profunda que otro país conocía operaciones chinas clasificadas en tiempo real. Cualquiera de las dos opciones implicaba capacidades extremadamente preocupantes. Hay algo más, continuó Daniel. Después del derribo, tras recuperar los restos del dirigible chino, se realizaron informes clasificados sobre lo que encontraron, análisis de carga útil, confirmación del equipo de vigilancia. Evaluación de qué datos pudo haber recopilado China. Todo eso ocurrió. Trabajo de inteligencia normal. Pero hubo otro conjunto de informes. Solo para liderazgo de máximo nivel. Diferente clasificación. Lista de asistentes distinta. Yo lo sé porque vi la reunión en la agenda de mi comandante, antes de que fuera movida a un sistema al que no tengo acceso. ¿Y sobre qué eran? No sobre el globo chino. Ahí estaba. Varios analistas habían notado las mismas anomalías. Fotografías civiles mostrando algo que oficialmente no existía. Y sesiones informativas ocultas incluso para niveles altos de inteligencia estándar. Daniel, necesito que hagas algo por mí, le dije. Documenta todo lo que recuerdes de ese día. Horas, firmas de radar, quien te dijo que descartaras la pista cuando se reclasificaron los datos. Todo. Pero no lo pongas en ningún sistema gubernamental. Escríbelo en papel. Guárdalo en un lugar seguro. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Aún no lo sé. Pero si algo me pasa, si me reasignan a Alaska, si tengo un accidente, o si simplemente desaparezco en algún agujero administrativo, necesito que alguien más sepa que esto ocurrió. Alguien que pueda confirmar que no soy solo un analista loco inventando cosas. Dicen, me estás asustando. ¿Qué encontraste? Nada de lo que pueda hablar por una línea abierta. Solo documenta todo. Y si escuchas que me arrestaron, que me acusaron de algo o que violé protocolos de seguridad, no lo creas. Digan lo que digan que hice, será porque me acerqué demasiado a algo que quieren enterrar. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono público y conduje de regreso a mi apartamento con las manos temblando sobre el volante. Esa noche no pude dormir. Pensaba una y otra vez en lo que Daniel había dicho, en informes de inteligencia clasificados por encima de los protocolos normales, en datos reclasificados horas después del incidente, en un objeto que varias personas habían visto pero que oficialmente no existía. Y pensaba en la advertencia de la doctora Vance. En cómo yo había comprendido la existencia de algo que no estaba autorizado a conocer. No accedí a documentos secretos. No robé archivos. Solo inferí. Solo deduje que algo existía a partir de patrones y datos que sí estaba autorizado a ver. Fue entonces cuando comprendí con qué estaba lidiando realmente. Esto no era solo un objeto no identificado sobre Montana. Era algo tan clasificado, tan sensible, que incluso reconocer su existencia constituía una violación de seguridad. El tipo de clasificación reservado para programas cuya propia existencia es secreta. Un programa de acceso especial. Tal vez incluso un programa de acceso especial no reconocido, de esos que solo conocen menos de 100 personas en todo el gobierno. Personas obligadas por protocolos tan extremos que hablar de ello con cualquiera fuera del programa, ni siquiera para confirmarlo o negarlo, es un delito federal. Había tropezado con algo que personas muy poderosas necesitaban mantener oculto. Y ahora me estaban observando. Esperando ver si guardaría silencio, o si me convertiría en un problema que habría que manejar de forma más permanente. Mi licencia administrativa debía terminar el 20 de febrero. Volvería a la base de la Fuerza Espacial Peterson, me asignarían a algún trabajo rutinario de inteligencia sin relación alguna con vigilancia del espacio aéreo y, poco a poco, olvidaría todo el incidente. Ese era el plan que tenían para mí. Una relegación suave. Aburrimiento suficiente para distraer mi mente. Tiempo suficiente para apagar mi curiosidad. Pero el 16 de febrero ocurrió algo que lo cambió todo.
Estaba en casa preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Código de área de Colorado. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Administrador Rowe. La voz era masculina, mayor, con un acento que no pude ubicar del todo. Lamento llamarlo directamente, pero tengo información sobre el incidente de Montana que creo que le resultará relevante. ¿Quién es usted? Mi nombre no es importante. Lo importante es que formé parte del equipo de recuperación enviado a Montana después del incidente. No por el globo, sino por el otro objeto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No puedo hablar de esto por una línea abierta. Lo sé. Por eso esta llamada está siendo enrutada a través de suficientes intermediarios como para que a sus amigos de la NSA les tome varias horas rastrearla. Seré breve. El objeto que usted identificó en los datos de radar no era un globo. No era una aeronave convencional. Y no pertenecía a ningún país con el que tengamos acuerdos de inteligencia. Entonces, ¿qué era? Algo que ha estado visitando el espacio aéreo de la Tierra durante más tiempo del que usted imagina. Algo que su gobierno ha estado rastreando, documentando y evitando cuidadosamente mencionar durante décadas. El dirigible chino fue una cobertura perfecta, lo quisieran o no. Mientras todos se enfocaban en él, el otro objeto realizó su propia vigilancia, recopiló sus propios datos, y se retiró cuando terminó. ¿Se retiró a dónde? Hacia arriba. Directamente hacia arriba. Aceleró a velocidades que destruirían cualquier aeronave convencional y abandonó la atmósfera sin ningún sistema de propulsión visible. Lo seguimos con múltiples plataformas de sensores hasta que quedó fuera de nuestro alcance satelital. Sentí un mareo repentino. Me está diciendo que era. Le estoy diciendo que hay cosas en nuestro espacio aéreo que no provienen de ningún país de la Tierra. China, Rusia o cualquier nación terrestre. Cosas que no podemos derribar porque no tenemos sus capacidades y porque no queremos provocar una escalada hacia un conflicto que no podríamos ganar. Cosas que fingimos cuidadosamente que no existen, porque reconocerlas exigiría aceptar que no somos la máxima potencia de este planeta. ¿Por qué me está diciendo esto? Pregunté. Porque hizo las preguntas correctas. Porque lo notó. Porque vio lo que se le ordenó ignorar. Y porque hay personas dentro del gobierno que creen que el público merece conocer la verdad, incluso si nuestra administración no está de acuerdo. Hubo una pausa. Pero ahora usted ha sido marcado en el sistema. Lo están observando. Así que le recomiendo que deje de investigar, que archive lo que aprendió y que regrese a su vida normal. ¿Y si no lo hago? Entonces aprenderá exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para proteger este secreto en particular. Y créame, administrador Rowe, no quiere recibir esa lección. La línea se cortó. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. O era la verdad, dicha por alguien con acceso a información que no podía imaginar, o era una manipulación diseñada para hacerme parecer completamente loco si la repetía. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente seguro. El misterioso interlocutor tenía razón en algo. Me estaban vigilando. Y lo que decidiera hacer a continuación determinaría si seguía siendo solo otro analista de inteligencia, o si me convertiría en un problema que personas poderosas necesitarían resolver. Regresé al trabajo el 20 de febrero como si nada hubiera pasado. Mostré mi credencial en la puerta, entré a la base de la Fuerza Espacial Peterson y me presenté en mi nueva asignación en la sección de inteligencia logística. Me habían movido lo más lejos posible de la inteligencia operativa sin expulsarme oficialmente del servicio. Mi nuevo trabajo consistía en analizar vulnerabilidades en cadenas de suministro para bases importantes. En teoría era importante. En la práctica, era tan emocionante como ver secar pintura.
Había pasado de rastrear amenazas potenciales al espacio aéreo estadounidense a calcular cuántos días de combustible JP-8 mantenía en reserva la base aérea de Ramstein. Marcus Ale se detuvo junto a mi escritorio el primer día. Se veía incómodo, como alguien visitando a un paciente en el hospital sin saber qué decir. ¿Cómo estuvo tu licencia?, preguntó. Relajante, mentí. Bien, eso es bueno. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Dicen, quiero que sepas que no tuve opción sobre reportar tus consultas. El sistema las marcó automáticamente, y una vez que la DIA se involucró. Está bien, Marcus. Entiendo cómo funciona esto. ¿De verdad? Se inclinó un poco más. Porque así es como funciona, haces tu nuevo trabajo. Dejas de hacer preguntas sobre cosas que están por encima de tu nivel de autorización. Y en unos años, todo esto se olvida. Puedes tener una buena carrera aquí si no la arruinas siendo terco. ¿De eso es una amenaza? Es un consejo de alguien que ha visto qué les pasa a las personas que no saben soltar las cosas. Se enderezó, recuperando su porte profesional habitual. Bienvenido de nuevo, administrador Rowe. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo en su nueva asignación. Pasé la semana siguiente haciendo exactamente lo que ellos querían. Analicé informes logísticos, presenté evaluaciones, asistí a reuniones sobre gestión de cadenas de suministro. Interpreté el papel del administrador obediente que había aprendido su lección sobre la curiosidad. Pero cada noche, al volver a casa, continué con mi investigación clandestina. Había creado un sistema para recopilar información que no pudiera rastrearse hasta mí. Usaba computadoras de bibliotecas públicas con VPN para búsquedas en Internet. Pagaba en efectivo teléfonos desechables que usaba una sola vez y destruía. Guardaba todas mis notas en papel, escondidas en distintos lugares de mi apartamento, por si alguien decidía registrarlo. Encontré más fotografías civiles del 2 de febrero. Seguí construyendo una línea temporal de avistamientos que trazaba la ruta del segundo objeto sobre Montana. Contacté a más testigos usando cuentas de correo anónimas, recopilando descripciones de lo que habían visto. Y un patrón comenzó a emerger. El objeto no había volado al azar. Había seguido una ruta muy específica sobre el norte de Montana, pasando directamente sobre la base aérea de Malmstrom, sobre varios campos de silos de misiles balísticos intercontinentales, y sobre una instalación cerca de Arlo que yo sabía, por mi trabajo en inteligencia, que estaba involucrada en investigación clasificada de armas nucleares. Había estado realizando vigilancia. Vigilancia dirigida. Vigilancia sobre la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Y nosotros lo habíamos permitido. Eso fue lo que más me perturbó. No que un objeto no identificado hubiera salido de nuestro espacio aéreo. Eso ocurría de vez en cuando. Generalmente resultaba ser globos meteorológicos, drones civiles o aeronaves de países vecinos que se desviaban de su ruta. Pero esto era diferente. Esto había sido una operación de vigilancia sofisticada. Y en lugar de interceptarlo, identificarlo o hacer cualquiera de las cosas que se supone que debemos hacer cuando objetos desconocidos sobrevuelan nuestras instalaciones militares más sensibles, simplemente lo dejamos pasar. Lo borramos de los registros. Reclasificamos la evidencia. Y amenazamos a cualquiera que hiciera preguntas. ¿Por qué? El interlocutor anónimo había sugerido que se trataba de algo no terrestre. Algo que llevaba décadas visitando la Tierra. Algo que no podíamos derribar porque no comprendíamos sus capacidades. Quería descartar eso como una teoría conspirativa absurda. Pero cuanto más investigaba, menos sentido tenía cualquier explicación terrestre. Ningún país conocido poseía aeronaves con las capacidades que describían estos informes. La velocidad, la altitud, los patrones de movimiento, todo superaba la tecnología aeroespacial conocida.
A menos que uno de nuestros adversarios hubiera logrado un avance tecnológico masivo que nuestras agencias de inteligencia no detectaron de alguna manera, lo cual parecía incluso menos creíble que la alternativa. El 3 de marzo recibí otra llamada anónima. Esta vez, una voz femenina. Acento estadounidense. Administrador Rowe, necesita detener lo que está haciendo. ¿Quién es usted? Alguien que está tratando de mantenerlo con vida. Todavía está investigando el incidente de Montana. Está contactando testigos, recopilando pruebas, construyendo un caso sobre algo que cree que es un encubrimiento gubernamental. Y tiene razón, continuó. Es un encubrimiento. Pero necesita entender lo que está intentando exponer. La verdad, dije. La verdad desestabilizaría estructuras de seguridad global que han sido cuidadosamente mantenidas durante 70 años. La verdad obligaría a decirle al público estadounidense que compartimos nuestro espacio aéreo con inteligencias que no podemos controlar y que no comprendemos. La verdad significaría admitir que hemos mentido sobre la naturaleza de la realidad misma desde 1947. Ahí estaba. El año que cualquiera que siga este tema conoce. Roswell. El comienzo de lo que fuera que ha estado ocultando la verdad desde entonces. Inteligencias no humanas durante décadas. Entonces es real, dije. Todo. OVNIs, extraterrestres, como quiera llamarlos. Todo es real. Por supuesto que es real, respondió. Los hemos estado rastreando durante generaciones. Hemos recuperado materiales, estudiado su tecnología, incluso hemos tenido contacto limitado con algunos de ellos. Y hemos construido todo un sistema de compartimentación para asegurarnos de que nadie fuera de un círculo extremadamente pequeño llegue a saberlo jamás. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque la alternativa es el caos. Imagine lo que ocurriría si la gente descubriera que todo lo que se les ha dicho sobre el lugar de la humanidad en el cosmos es falso. Que no estamos solos. Que no somos especiales. Que ni siquiera somos particularmente avanzados comparados con lo que hay ahí afuera. Imagine la disrupción social, las implicaciones religiosas, la inestabilidad geopolítica. Este secreto no se guarda para proteger al gobierno. Se guarda para proteger a la civilización. Esa no es su decisión, dije. La gente merece saber la verdad. La gente cree que quiere la verdad. No es así. Quieren mentiras cómodas que les permitan dormir por la noche. Quieren creer que su gobierno tiene el control, que el universo es comprensible, que no hay nada ahí fuera más poderoso que la humanidad. Decirles lo contrario rompería algo fundamental. ¿Entonces qué pasa ahora? Pregunté. ¿Siguen amenazándome hasta que deje de investigar, o termino como los otros analistas que hicieron demasiadas preguntas y desaparecieron silenciosamente? Hubo una larga pausa. Dicen, no lo estoy amenazando. Lo estoy advirtiendo. Hay personas dentro de estos programas que manejan las brechas de seguridad con prejuicio extremo. Personas que llevan tanto tiempo haciendo esto que ya no ven el asesinato como asesinato. Lo ven como seguridad operativa. Si sigue presionando, si se acerca demasiado a algo que no se le permite saber, no lo llamarán para advertirle. Simplemente harán que desaparezca. Entonces, ¿por qué me está llamando? Porque creo que merece una elección. Puede detenerse ahora. Destruir todo lo que ha recopilado. Olvidar lo que aprendió. Seguir con su vida. Siempre sabrá que la verdad existe, pero estará vivo para saberlo. O puede continuar. Seguir construyendo su caso y ver hasta dónde llega antes de que decidan que es una carga demasiado grande. Eso no es una elección. Eso es extorsión. No. La extorsión implica que yo obtengo algo de esto. Yo estoy intentando salvarle la vida. He visto morir a demasiadas personas buenas por acercarse demasiado a respuestas que nunca debieron encontrar. Por favor,
Isen, deténgase antes de cruzar una línea de la que no podrá regresar. Colgó. Me quedé sentado en mi apartamento, rodeado de toda la evidencia que había reunido. Fotografías civiles. Testimonios. Análisis de radar. Reconstrucciones de la línea temporal. Todo apuntaba a la misma conclusión: algo no humano había sobrevolado Montana, había vigilado nuestra infraestructura nuclear y el gobierno lo había encubierto deliberadamente. Y yo tenía dos opciones: dejarlo pasar y conservar mi vida, o revelarlo y perderlo todo. La decisión, cuando llegó, ni siquiera fue difícil. Había pasado toda mi carrera en inteligencia creyendo que la información debía guiar la política, que la verdad debía orientar las decisiones, que guardar secretos solo estaba justificado cuando la verdad realmente ponía en peligro la seguridad nacional. Pero este secreto no protegía la seguridad nacional. Protegía una mentira cómoda. Y ya no podía vivir siendo cómplice de ella. Empecé a escribir todo lo que sabía. Todo lo que había descubierto. Todo lo que me habían dicho. Documenté las pistas de radar, los avistamientos civiles, la reclasificación de datos. Nombré a los funcionarios que me habían amenazado, describí las llamadas, expliqué el patrón de intimidación y encubrimiento. Y luego hice algo que sabía que terminaría con mi carrera, y posiblemente con mi vida. Lo envié a periodistas. No a los grandes medios, que podrían congelar la historia o llamar al Pentágono para pedir comentarios y ser disuadidos de publicarla. Se lo envié a reporteros reales, personas que habían construido sus carreras revelando secretos de Estado, personas que ya habían ido a prisión antes que entregar a sus fuentes. Y se lo envié a Daniel Mercer, el analista de Malmström que había visto lo mismo que yo, con una nota que decía simplemente: si algo me pasa, asegúrate de que esto salga a la luz. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. Dentro de las 48 horas posteriores al envío de esos correos, fui arrestado. No por la policía local. No por seguridad militar. Por agentes federales que aparecieron en mi apartamento a las 3 de la mañana con una orden que me acusaba de divulgación ilegal de información clasificada. Conspiración para violar la ley de espionaje y media docena de cargos adicionales, cada uno con penas de hasta 10 años de prisión. Registraron mi apartamento. Confiscaron todos mis dispositivos electrónicos. Se llevaron mis notas y documentos. Me esposaron y me trasladaron a un centro de detención que no aparecía en ningún mapa oficial. El interrogatorio duró 3 días. Diferentes agentes. Diferentes tácticas. Siempre las mismas preguntas. ¿Con quién había hablado? ¿Qué había revelado? ¿Quién más sabía del incidente de Montana? Invoqué mi derecho a un abogado. Me dijeron que no era aplicable en casos que involucraban programas de acceso especial. Exigí conocer los cargos específicos. Me dijeron que los cargos mismos estaban clasificados. Al tercer día, la doctora Sara Vance, de la DIA, vino a verme. Parecía cansada. Decepcionada. Como si yo fuera un estudiante que había fallado un examen importante después de múltiples advertencias. Dicen, esto no tenía que pasar. Podría haberse detenido. Podría haber seguido con su vida. No podía vivir sabiendo lo que sé y no hacer nada al respecto. Incluso si me cuesta todo. Mi carrera. Mi libertad. Posiblemente mi vida. Especialmente entonces. Porque si personas como yo no hablan, si todos los que conocen la verdad guardan silencio para protegerse, entonces la mentira continúa para siempre. Se sentó frente a mí. Déjeme decirle lo que va a ocurrir. Será juzgado en un tribunal cerrado bajo protocolos de seguridad nacional. El juicio será clasificado. Sus abogados necesitarán autorizaciones especiales solo para leer los cargos en su contra. Y será condenado, porque la evidencia de lo que divulgó es abrumadora. Dije la verdad.
Usted divulgó información cubierta por un programa de acceso especial no reconocido. Información que menos de 60 personas en todo el gobierno tienen permitido conocer. Que sea verdad o no es irrelevante. Lo que importa es que violó los protocolos de seguridad más sensibles del sistema de inteligencia estadounidense para proteger una verdad que el público, según usted, merece conocer. La doctora Vance habló lentamente. El público no está preparado para esta información. Usted lo está. Anticipas que estás luchando por la transparencia, por la verdad, por algún principio noble. Pero lo que en realidad estás haciendo es amenazar con desestabilizar el contrato social que mantiene a 7.000 millones de personas sin entrar en pánico por cosas que no pueden comprender ni controlar. No te corresponde tomar esa decisión por todos. Alguien tiene que hacerlo. Eso es el gobierno, dicen, decidir qué información sirve al interés público y cuál causaría más daño que beneficio. Y hemos decidido que el conocimiento sobre inteligencias no humanas pertenece a la segunda categoría. ¿Inteligencias no humanas? Repetí. Entonces lo admite. El objeto sobre Montana no provenía de ningún país de la Tierra. Ella sonrió con tristeza. No estoy admitiendo nada. Esta conversación no está siendo grabada y nunca será reconocida. Pero sí, ya que lo has deducido por ti mismo y vas a ir a prisión de todos modos, te diré lo que quería saber. El objeto que rastreaste no era chino, ni ruso, ni de ninguna nación humana. Era una plataforma de vigilancia operada por inteligencias que han estado visitando la Tierra desde antes de la historia registrada. Observan nuestras capacidades militares, nuestro desarrollo tecnológico, nuestra infraestructura nuclear, y no hay nada que podamos hacer al respecto excepto rastrearlos. Documentarlos y tener muchísimo cuidado de no provocarlos en acciones que no podamos defender. Entonces no estamos solos en el universo. Nunca lo hemos estado. Simplemente hemos sido mantenidos cuidadosamente en la ignorancia durante los últimos 75 años. Porque la alternativa, aceptar que la humanidad no es la inteligencia dominante ni siquiera en su propio planeta, destruiría cada estructura de poder, cada marco religioso, cada creencia sobre la excepcionalidad humana que mantiene unida a nuestra civilización. La gente es más fuerte de lo que cree, dije. Puede manejar la verdad. ¿De verdad? ¿Qué ocurre cuando descubren que todo lo que les han enseñado sobre el lugar de la humanidad en el cosmos es una ficción reconfortante? Que no somos la especie elegida, ni la cúspide de la creación, ni siquiera especialmente relevantes, salvo como objetos de estudio para entidades que nos observan como nosotros observamos insectos. Algunos se adaptarían. Muchos se quebrarían. La sociedad se fracturaría en líneas impredecibles y enfrentaríamos un caos que podría tardar generaciones en estabilizarse. ¿Así que su solución es mentir para siempre? Nuestra solución es mantener la estabilidad hasta que la humanidad esté preparada para una revelación gradual. Los estamos preparando poco a poco, cultura popular, desclasificación de videos de UAP, reconocimientos oficiales limitados. Avanzamos hacia la transparencia, pero en un calendario que no provoque el colapso de la civilización. ¿Y cuánto dura ese calendario? ¿Otros 75 años? 1000. La doctora Vance se levantó. No lo sé. Pero sí sé que forzar la revelación mediante filtraciones clasificadas no es la respuesta. Has dañado la seguridad nacional, violado tus juramentos y no has logrado nada excepto garantizar tu propia condena. Los periodistas que contactaste están siendo advertidos de que publicar información clasificada resultará en procesamientos. Los testigos están siendo interrogados y recordados de sus obligaciones de confidencialidad. Y la evidencia que reuniste será clasificada a un nivel que hace incluso ilegal discutir su existencia. ¿Van a enterrarlo todo otra vez? Vamos a mantener el secreto necesario para proteger a este país y a su gente. Eso no es maldad, dicen. Eso es gobernar. Se detuvo en la puerta. Por lo que vale, entiendo por qué hiciste esto.
Eres un idealista que cree en la transparencia. Pero el heroísmo sin prudencia no es virtud, es imprudencia. Querías ser el hombre que reveló la verdad. En cambio, serás una advertencia sobre lo que ocurre cuando se violan los protocolos de compartimentación. Me sentenciaron 3 semanas después, en un juicio cerrado que duró menos de 2 horas. 15 años en una prisión federal por divulgación ilegal de información de un programa de acceso especial. Podré optar a libertad condicional en 7 años si demuestro rehabilitación y adhesión continua a los protocolos de seguridad. Escribo esto desde una celda en una instalación que oficialmente no existe. Me permiten papel y lápiz porque cada página es revisada antes de salir de aquí y están seguros de que no puedo escribir nada que no detecten y censuren. Probablemente tengan razón. Este relato nunca verá la luz. Será clasificado, archivado y olvidado junto a miles de documentos que contienen verdades que el gobierno no quiere que se conozcan. Pero tenía que escribirlo. Porque incluso si nadie lo lee jamás, al menos sé que lo intenté. Vi algo que estaba siendo encubierto. Y me niego a ser cómplice de la mentira. El objeto sobre Montana, el 2 de febrero de 2023, no era chino. No era ruso. No era de ninguna nación humana. Era otra cosa. Algo que nuestro gobierno conoce desde hace décadas y ha ocultado al público porque ha decidido que la gente no puede manejar la verdad. Tal vez tengan razón. Tal vez saber que no estamos solos, que somos observados y estudiados por inteligencias que no podemos comprender ni controlar, rompería algo esencial en nuestra sociedad. Tal vez la mentira cómoda sea preferible a la verdad aterradora. Pero yo no lo creo. Creo que la gente merece saber que cuando mira al cielo, no está viendo el cuadro completo. Que hay cosas ahí arriba observándonos, evaluándonos, vigilando nuestras instalaciones más sensibles y que su gobierno lo sabe y ha decidido mantenerlos en la oscuridad. El globo chino fue real. Lo rastreamos, lo estudiamos, lo derribamos y recuperamos sus restos. Esa historia fue cierta, pero también fue una distracción. Mientras todos miraban la amenaza visible, mientras las cámaras y los activos militares se fijaban en ese enorme globo blanco, había algo más allí arriba. Algo que se movía con propósito e inteligencia. Algo que llevamos generaciones rastreando mientras fingimos que no existe. Y la parte más aterradora no es que estuviera allí. Es que decidimos no derribarlo, porque sabemos por experiencia lo que ocurre cuando disparas contra cosas que no entiendes. Porque hemos aprendido, tras décadas de encuentros clasificados, que algunas amenazas es mejor observarlas que enfrentarlas. Así que el objeto que derribamos no fue el que debía asustarte. Fue solo el que se nos permitió reconocer. El que encajaba en una narrativa cómoda de vigilancia china y respuesta militar estadounidense. El otro objeto, el que fue borrado de los registros oficiales y reclasificado hasta desaparecer, es el que debería quitarte el sueño. No estás autorizado a conocer. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y todo lo que te han contado sobre el lugar de la humanidad en el cosmos es una mentira cuidadosamente construida para impedir que hagas preguntas que el gobierno no puede, o no quiere, responder. Voy a pasar los próximos 7 a 15 años en prisión por intentar revelar esa mentira. Pero si estás leyendo esto, si de algún modo este relato logró atravesar los filtros, los sensores y la censura, entonces quizá mi sacrificio no fue en vano. Quizá signifique que mirarás el cielo de otra forma. Que cuestionarás las narrativas oficiales con más cuidado. Que aceptarás que algunos secretos no se guardan para proteger la seguridad nacional, sino para proteger ilusiones cómodas que hacen que gobernar sea más fácil. Y quizá, solo quizá, exigirás respuestas. Respuestas reales. No las revelaciones parciales y cuidadosamente ensayadas que se ofrecen cuando la presión pública se vuelve imposible de ignorar. Porque mereces conocer la verdad. Aunque tu gobierno haya decidido que no estás preparado para ella. El objeto sobre Montana fue real. Tengo pruebas. Tengo testigos. Tengo evidencia.
Y todo ello ha sido enterrado bajo clasificaciones tan profundas que incluso admitir que existen constituye un delito federal. Pero yo sé lo que vi. Sé que estaba realmente ahí arriba. Y ahora, si has llegado hasta aquí, tú también lo sabes. Lo que hagas con ese conocimiento ya no depende de ellos.